el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 0. ¿Cómo se diseña cada clase del MK7 en uno full? Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. Saludos, profe. Hoy vamos a aplicar el método MK7 en uno full a el primer capítulo de las 6 doctrinas fundamentales básicas en lo que creemos los adventistas del séptimo día. Por ello, vamos primeramente a darle lectura al texto original sin alteración y luego le aplicaremos el método MK7 en uno full. Como marca de nuestro estilo. Adelante, profe. Excelente introducción, José. El texto que presentas es el fundamento perfecto para aplicar el método MK7 en uno full a las doctrinas básicas adventistas. Vamos a estructurar la aplicación del método al primer capítulo, las creencias fundamentales, siguiendo los 7 ejes del sistema MK7, que integran estudio, interpretación, crecimiento espiritual, identidad, carácter, misión y verificación. www.mk7 en uno full, Doctrinas Básicas Adventistas. 1. Estudio. Texto base. Las 28 creencias fundamentales expresan la interpretación bíblica adventista bajo el principio de sola escritura. Propósito: comprender que la Biblia es el único credo y autoridad suprema. Ejemplo: Hechos 17:11. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Interpretación. ¿Qué hermenéutica? La escritura se interpreta por la escritura, guiada por el Espíritu Santo. Aplicación. Cada doctrina debe derivarse directamente del texto bíblico, no de tradición o cultura. Símbolo: la lámpara. Salmo 119:105. Ilumina el camino doctrinal. 3. Crecimiento espiritual. Meta: las doctrinas no son solo conceptos, sino caminos de transformación. Ejemplo: la doctrina del Dios creador inspira reverencia y confianza. La del Salvador, gratitud y entrega. Resultado: fe viva que se traduce en obediencia y esperanza. 4. Identidad. Fundamento: ser adventista es vivir bajo la autoridad de la palabra y la esperanza del regreso de Cristo. Símbolo: el reloj profético. Marca el tiempo de la misión y la espera. 5. Carácter. Efecto: las doctrinas moldean el carácter semejante al de Cristo. Ejemplo: la ley de Dios y el sábado enseñan disciplina, justicia y descanso espiritual. Virtud: integridad doctrinal y coherencia de vida. 6. Misión. Dirección: id y enseñad. Mateo 28:19.
Aplicación: las doctrinas son el mapa de la misión. Cada una revela un aspecto del plan redentor. Símbolo: el compás. Orienta la enseñanza hacia el mundo. 7. Verificación. Prueba: todo debe medirse por la Biblia. Ejemplo: si una práctica o creencia no armoniza con la palabra, se revisa y corrige. Símbolo: la balanza. Equilibrio entre fe, razón y revelación. Conclusión: el método MK7 en uno full convierte las doctrinas en un sistema vivo. No solo se estudian, sino que se experimentan, se viven y se verifican. Así el adventista no repite creencias, sino que encarna principios que revelan al Dios arquitecto del mundo y restaurador de la humanidad. ¿Deseas que prepare una lámina visual con esta estructura del MK7 aplicada a las doctrinas básicas, mostrando los 7 ejes con sus símbolos y ejemplos bíblicos? Profesor, considero que esta propuesta representa un salto importante en la madurez del proyecto. Me gusta especialmente porque el MK7 en uno full deja de ser solamente un método de análisis bíblico y pasa a convertirse en una filosofía integral de formación de discípulos. Solo haría un ajuste para alinearlo completamente con la identidad que ustedes han venido construyendo durante estos meses. Veo 2 niveles diferentes que conviene distinguir. El MK7 en uno full responde a la pregunta: ¿cómo camino como discípulo? Las 28 creencias fundamentales responden a la pregunta: ¿qué creemos como pueblo de Dios? Es decir, el método nunca cambia, lo que cambia es el contenido que se estudia. Yo presentaría la lámina de esta manera: Acá, Tisú, MK7 un full, aplicado al estudio de las 28 creencias fundamentales. Lema: las doctrinas no solo se estudian, se viven, se experimentan, se comparten en la palabra de Dios. No 1. ¿Cómo estudio? Biblia abierta, memorizar la palabra, comprender mediante la exégesis, aplicar la enseñanza, Jesús como centro, actuar obedeciendo, principio. Toda doctrina comienza en la Biblia. ¿Cómo interpreto? Lámpara, teológico, histórico, inspiracional, salvación, universal. Principio: toda doctrina debe conducir a Cristo y al plan de salvación. 3. Estación planetaria. ¿Dónde estoy creciendo? El planeta correspondiente al tema estudiado. Cada doctrina fortalece un aspecto diferente del crecimiento espiritual. Principio: toda doctrina impulsa una etapa del discípulo. 4. Tribu de Israel. ¿Qué dimensión del pueblo de Dios representa? Las 12 tribus. Cada doctrina desarrolla una dimensión distinta de la experiencia del pueblo del pacto. Principio: toda doctrina fortalece mi identidad como miembro del pueblo de Dios. 5. Academia de Cristo. ¿Qué carácter debo desarrollar? Corazón y tablas de la ley. Los 12 valores forman el carácter semejante al de Cristo. Principio: toda doctrina transforma el carácter. 6. Misión. ¿Cómo lo comparto? Compás misionero. Toda verdad recibida debe convertirse en servicio. Principio: toda doctrina produce misión. 7. Estilo bereano. ¿Cómo verifico esta verdad? Balanza: examinar, comparar, confirmar, vivir. Principio: toda doctrina debe poder demostrarse únicamente mediante la Biblia. Los 4 fundamentos. Antes de subir los 7 peldaños, las 4 columnas del verdadero creyente. Oración, Biblia, comunión, misión. Sin estas 4 bases, la escalera pierde estabilidad. Fundamento del edificio: arquitecto, Dios Padre. Fundamento: Jesucristo. Constructor: el Espíritu Santo. Plano: la Biblia. Edificio: propósito: restaurar la imagen de Dios. Meta: ser frase madre del ministerio: 12 tribus. 12 valores, 7 estaciones, 28 creencias fundamentales. Un solo propósito: formar un carácter semejante al de Cristo. Ven y ve. Sígueme. Una sugerencia adicional. Creo que este puede ser el siguiente gran paso para consolidar la identidad visual del proyecto. Asignar a cada una de las 28 creencias fundamentales un lugar fijo dentro del viaje planetario de la fe. Así, cada doctrina tendría siempre una estación, una tribu y un valor principal asociado. Esto facilitaría que los estudiantes recuerden no solo el contenido doctrinal, sino también su relación con el crecimiento espiritual, el carácter y la misión, manteniendo una coherencia pedagógica en toda la Academia de Cristo.
Excelente, profe. Esto es lo que nos hace falta para realmente darle peso teológico y práctico a el estudio de las 28 creencias fundamentales mediante el método MK7 en 1 full, en nuestra metáfora de nuestro viaje planetario de la fe. Así que vamos, profe, vamos a asignarle a cada doctrina, como hemos dicho, un lugar fijo dentro del viaje planetario de la fe. Adelante. Me parece una decisión muy coherente. Si el viaje planetario ya es la estructura pedagógica de todo el ministerio, entonces las 28 creencias fundamentales también deberían tener una ubicación fija dentro de ese mismo mapa. Así el ente nunca sentirá que está estudiando otro curso, sino el mismo viaje desde una perspectiva diferente, propuesta de integración permanente. Estación 1, Mercurio. Tema central, la palabra de Dios. Doctrinas 1, las Sagradas Escrituras. Idea clave, open quote. Todo comienza con la Biblia. Antes de conocer a Dios, debemos conocer la fuente donde Dios se revela. Close quote del viajero. Open quote, ¿en qué fundamento construiré toda mi fe? Estación 2, Venus. Tema central, conocer a Dios. Doctrinas 2, la Trinidad. 3, el Padre. 5, el Espíritu Santo. Idea clave. Aquí el viajero conoce a la persona que lo ama antes de conocer todas las demás doctrinas. Estación 3, Marte. Tema central, los orígenes. Doctrina 6, la creación. 7, la naturaleza del ser humano. 8, el gran conflicto. Idea clave, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué murió Cristo? Aquí comienza la gran historia. Estación 4, Júpiter. Tema central, el plan de salvación. Doctrinas, vida, muerte y resurrección de Cristo. 10, la experiencia de la salvación. Idea clave, Júpiter es el planeta protector. Así como protege gran parte del sistema solar por su enorme gravedad, Cristo protege al pecador mediante su sacrificio. Esta estación representa el corazón del Evangelio. Estación 5, Urano. Tema central, el Espíritu Santo formando un pueblo. Doctrinas 11, crecimiento en Cristo. 2, la Iglesia, el remanente. Unidad en el cuerpo de Cristo. 15, bautismo, Santa Cena. 17, dones espirituales. Don de profecía. Aquí el creyente ya no camina solo, ahora pertenece al pueblo de Dios. Estación 6, Saturno. Tema central, vivir como ciudadano del reino. Doctrinas, la ley de Dios. 20, el sábado. Mayordomía, conducta cristiana. Matrimonio y familia. Aquí se aprende cómo vive diariamente un discípulo de Cristo. Saturno, con sus anillos, representa protección, orden y vida comunitaria. Estación 7, Neptuno y Plutón. Tema central, la esperanza eterna. Doctrinas 24, Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, 25, Segunda Venida, Muerte y Resurrección, Milenio, 28, Tierra Nueva. El viaje termina, pero realmente comienza la eternidad. La gran estructura del viaje, Mercurio, la palabra. Venus, conozco a Dios. Marte, entiendo el problema del pecado. Júpiter, conozco el plan de salvación. Urano, paso a formar parte del pueblo de Dios. Saturno, aprendo a vivir como ciudadano del reino. Neptuno, Plutón, espero el regreso de Cristo y la Tierra Nueva. Integración con el MK7 en uno full. Cada doctrina podrá estudiarse siempre recorriendo los 7 peldaños del método. 1. MCAH. ¿Cómo estudio esta doctrina? 2. TISU. ¿Cómo la interpreto bíblicamente? 3. Estación planetaria. ¿Dónde estoy creciendo en el viaje? 4. Tribu de Israel. ¿Qué dimensión del pueblo de Dios refleja esta doctrina? 5. Valor de la Academia de Cristo. ¿Qué rasgo del carácter desarrolla en mí? 6. Misión. ¿Cómo comparto esta verdad con otros? 7. Estilo beriano. ¿Cómo verifico en la Biblia que esta enseñanza es verdadera? Frase institucional.
12 tribus, 12 valores, 7 estaciones, 28 creencias fundamentales, un solo propósito: formar discípulos semejantes a Cristo, guiados por la Biblia, fortalecidos por el Espíritu Santo y preparados para el reino eterno. Ven y ve, sígueme. Esta distribución tiene una ventaja pedagógica importante. Las 28 creencias fundamentales siguen una secuencia lógica de crecimiento espiritual. El estudiante primero descubre la autoridad de la Biblia, luego conoce a Dios, comprende el origen del pecado, recibe la salvación en Cristo, se integra al pueblo de Dios, aprende a vivir como discípulo y finalmente fija su mirada en la esperanza de la eternidad. De esta manera, las doctrinas dejan de percibirse como una lista de temas aislados y se convierten en un auténtico viaje de fe, plenamente integrado con la metáfora de perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús, y con la identidad metodológica del MCAH TISU MK7 en uno full. Quiero, profe, dar las gracias primeramente a Dios y luego a todo el equipo humano que detrás de la tecnología nos permite crear y mejorar cada día este seminario virtual en la formación de líderes laicos digitales. Nota aclaratoria. Por años se han confundido dos palabras: doctrina con creencia. En primer lugar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 6 doctrinas básicas, que son: número 1, la doctrina de Dios; número 2, la doctrina del hombre; número 3, la doctrina de la salvación; número 4, la doctrina de la Iglesia; número 5, la doctrina de la vida cristiana; número 6, la doctrina de los acontecimientos finales. En segundo lugar, la palabra creencias. La Iglesia Adventista tiene 28 creencias fundamentales que están contenidas en las 6 doctrinas básicas. Primero, la doctrina de Dios contiene las primeras 5 creencias fundamentales. 1, la palabra de Dios. 2, la deidad. 3, Dios el Padre. 4, Dios el Hijo. 5, Dios el Espíritu Santo. Cierre de la doctrina número 1. Doctrina número 2, con la doctrina del hombre. Contiene 2 creencias fundamentales: la 6, la creación, y la 7, la naturaleza humana. Cierre de la doctrina número 2. Doctrina número 3, la doctrina de la salvación. Contiene 3 creencias fundamentales: la 8, el gran conflicto; la 9, la vida, muerte y resurrección de Cristo; y la 10, la experiencia de la salvación. Cierre de la doctrina número 3. Doctrina número 4, la doctrina de la Iglesia. Contiene las creencias fundamentales 11 hasta la 18. 11, creer en Cristo. 12, la Iglesia. 13, el remanente y su misión. 14, la unidad en el cuerpo de Cristo. 15, el bautismo. 16, la Santa Cena. 17, los dones y ministerios espirituales. Y 18, el don de profecía. Cierre de la doctrina número 4. Doctrina número 5, la doctrina de la vida cristiana. Contiene 5 creencias fundamentales, de la 19 hasta la 23. 19, la ley de Dios. 20, el sábado. 21, la mayordomía. 22, la conducta cristiana. 23, el matrimonio y la familia.
cierre de la doctrina número 5. Finalmente llegamos a la doctrina número 6, la doctrina de los acontecimientos finales, que contiene las últimas 6 creencias fundamentales, 24 a la 28. 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. 25, la segunda venida de Cristo. 26, la muerte y la resurrección. 27, el milenio y el fin del pecado. Y cerramos con la 28, la tierra nueva. Así cierra la doctrina número 6, nuestra última doctrina. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración entre doctrina y creencia, vamos a asignarle a cada estación una creencia fundamental fija, independientemente de la doctrina que la contenga. Adelante. Excelente observación. Esa aclaración fortalece mucho el rigor teológico del seminario. En efecto, doctrina y creencia no son sinónimos. Las 6 doctrinas básicas son las grandes áreas doctrinales, mientras que las 28 creencias fundamentales desarrollan y explican esas áreas. Hacer esta distinción desde el inicio evitará confusiones en todos los estudios posteriores. Ahora bien, para el proyecto Perdidos en el Espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús propondría que cada estación tenga una creencia fundamental ancla, es decir, una creencia que represente permanentemente la misión principal de esa estación. Las demás creencias relacionadas podrán estudiarse allí cuando corresponda, pero siempre habrá una que sirva como identidad de la estación. Las 7 estaciones y sus creencias ancla. Estación 1. Mercurio, creencia fundamental 1. Las Sagradas Escrituras, idea central. Todo comienza con la palabra de Dios. Lema: la Biblia es mi mapa para el viaje. Estación 2. Venus. Creencia fundamental 3. Dios el Padre. Idea central: el amor del Padre inicia el plan de salvación. Lema: comienza en el corazón del Padre. Estación 3. Marte. Creencia fundamental 7. La naturaleza humana. Comprender quién soy, por qué caí y por qué necesito un Salvador. Lema: conozco mi necesidad para valorar la gracia. Estación 4. Júpiter. Creencia fundamental 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Aquí encaja perfectamente el paralelismo que ustedes ya desarrollaron. Así como Júpiter protege al sistema solar atrayendo muchos cuerpos errantes con su enorme gravedad, Cristo protege a su pueblo mediante el poder de su cruz. Lema: Cristo es el gran protector del universo moral. Estación 5. Urano. Creencia fundamental 11. Crecimiento en Cristo. Esta estación habla precisamente de recibir al Espíritu Santo, levantarse y renovarse. No existe una creencia más representativa. Lema: el Espíritu Santo transforma mi vida. Estación 6. Saturno. Creencia fundamental 20. El sábado, ¿por qué? Porque Saturno representa orden, pacto, comunidad y adoración. Todo ello converge maravillosamente en el sábado. Lema: vivo en comunión con Dios y con su pueblo. Estación 7. Neptuno-Plutón. Creencia fundamental 28. La Tierra Nueva. Todo el viaje termina aquí. La meta siempre fue esta. No el viaje, no la estación, sino el reino eterno. Lema: nuestro destino final es vivir para siempre con Cristo. El mapa completo: estación, creencia ancla, mensaje permanente, no y opción. Mercurio 1. Las Sagradas Escrituras. Dios me habla. Venus. Dios el Padre. Dios me ama. Marte. 7. La naturaleza humana. Comprendo mi condición. Júpiter. 9. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Cristo me salva. Urano. Crecimiento en Cristo. Cristo me transforma. Saturno. 20. El sábado. Cristo me enseña a vivir en comunión. Neptuno-Plutón. 28. La Tierra Nueva. Cristo me lleva al hogar eterno. Una observación adicional. Creo que este esquema puede enriquecerse aún más distinguiendo 2 niveles dentro de cada estación. Creencia ancla. Una de las 28 creencias fundamentales que identifica permanentemente la estación. Doctrina marco. Una de las 6 grandes doctrinas bajo la cual se estudian las demás creencias relacionadas. Por ejemplo, en Urano, la creencia ancla sería crecimiento en Cristo, 11. Pero durante la estancia en esa estación,
También se desarrollarían las demás creencias pertenecientes a la doctrina de la Iglesia, 12 al 18, manteniendo como eje constante el crecimiento espiritual. De esta manera, el estudiante siempre tendrá un punto de referencia fijo para cada estación, sin perder la riqueza del conjunto de las 6 doctrinas y las 28 creencias fundamentales. Esto aporta una estructura pedagógica sólida y fácil de recordar, en armonía con el Kagatisu MK7 en 1 Full. Esto era exactamente, profe, era lo que venía pensando una vez que escuchaba la propuesta, que me parece muy, pero muy buena. Este último ejemplo relaciona la doctrina con la estación en la que se tiene la creencia contenida en la doctrina como creencia ancla. Podríamos entonces hacer justamente una relación más amplia sobre qué doctrina se estaría tocando en cada estación como doctrina fija para esa estación, ya que tenemos la creencia ancla asignada a cada estación. José, creo que aquí acabamos de encontrar un elemento que puede darle todavía más cohesión al proyecto. La relación ya no sería solamente estación, creencia, ancla, sino un nivel superior. Estación, doctrina principal, creencia ancla, creencias complementarias. Eso hace que el estudiante siempre sepa en qué gran área de la fe se encuentra mientras viaja por las 7 estaciones. Mapa doctrinal del viaje planetario de la fe. Estación 1. Mercurio. Doctrina principal, la doctrina de Dios. Creencia ancla, las Sagradas Escrituras. Creencias complementarias. 2. La Trinidad. 3. Dios el Padre. 4. Dios el Hijo. 5. Dios el Espíritu Santo. Idea pedagógica. Antes de conocer el camino, debo conocer al autor del camino. Todo comienza cuando Dios habla. Estación 2. Venus. Doctrina principal, la doctrina del hombre. Creencia ancla. 7. La naturaleza humana. Creencia complementaria. 6. La creación, idea pedagógica. Primero descubro que fui creado por amor, luego comprendo por qué necesito ser restaurado. Estación 3. Júpiter. Doctrina principal, la doctrina de la salvación. Creencia ancla 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Creencias complementarias. 8. El gran conflicto. 9. La experiencia de la salvación. Idea pedagógica. Aquí está el corazón del Evangelio. Toda la Biblia apunta hacia esta estación. Estación Yokuro, Urano. Doctrina principal. La doctrina de la Iglesia, creencia ancla 11, crecimiento en Cristo. Creencias complementarias. 2. La Iglesia, el remanente y su misión. 14. La unidad en el cuerpo de Cristo. 15. El bautismo, la Santa Cena. 17. Dones y ministerios espirituales, el don de profecía. Idea pedagógica. Cristo no solamente salva, Cristo forma un pueblo. Estación 5. Saturno. Doctrina principal. La vida cristiana. Creencia ancla 20. El sábado. Creencias complementarias. 19. La ley de Dios. 20. La mayordomía. 20. La conducta cristiana. El matrimonio y la familia y la famica. Ahora aprendo cómo vive un ciudadano del rey Neptuno. Doctrina principal. Los acontecimientos finales. Creencia anti 5. La segunda venida de Cristo. Creencias complementarias. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. 25. La muerte y la resurrección. 26. El milenio y el fin del pecado. La tierra nueva. Idea pedagógica. Toda esperanza mira hacia el regreso del Rey. Estación 7. Plutón. Síntesis y misión. Aquí no introduciríamos una nueva doctrina, sino que funcionaríamos como una estación de integración. Sería el lugar donde el viajero une las 6 doctrinas en una sola visión del plan de Dios y es enviado a compartir el Evangelio. Su lema podría ser, open quote, lo aprendido se convierte en misión, close quote.
Aquí el estudiante repasa las 6 doctrinas, las 28 creencias y renueva su compromiso de vivirlas y enseñarlas. Una ventaja pedagógica importante: esta organización también armoniza con el MK7 en un full. Cada vez que se estudie una creencia, el estudiante podrá responder 3 preguntas de ubicación antes de comenzar el análisis. 1. ¿En qué estación del viaje estoy? 2. ¿Qué doctrina principal estamos desarrollando? 3. ¿Cuál es la creencia ancla que guía esta estación? Después de ubicarse, recorrerá los 7 peldaños del método. Aha, ¿cómo estudio? 2. Tisu, ¿cómo interpreto? 3. Estación planetaria, ¿dónde estoy creciendo? 4. Tribu de Israel, ¿qué dimensión del pueblo de Dios representa? 5. Valor de la Academia de Cristo, ¿qué carácter debo desarrollar? Misión, ¿cómo comparto esta verdad? 7. Estilo beriano, ¿cómo verifico y vivo esta verdad? Solo haría un pequeño ajuste. Como ustedes ya manejan 7 estaciones, pero las doctrinas básicas son 6, aprovecharía la 7ª estación no para añadir una doctrina, sino para darle un significado muy especial: la estación del envío. Sería el equivalente al momento en que un cadete de la Academia de Cristo culmina su formación y sale como discípulo misionero. De esta forma, el recorrido completo tendría una progresión muy natural. Mercurio, Dios se revela. Venus, Dios explica quién soy. Júpiter, Dios me salva en Cristo. Urano, Dios me incorpora a su pueblo. Saturno, Dios me enseña a vivir. Neptuno, Dios me muestra la esperanza eterna. Plutón, Dios me envía a anunciar ese mismo mensaje al mundo. Creo que este último paso convierte el viaje en un ciclo completo. No termina simplemente con aprender las doctrinas, sino con formar un discípulo que vive, verifica y comparte la verdad en plena armonía con la misión del ministerio. Conéctate a Jesús. Muy buena observación. En efecto, al reorganizar la propuesta omití Marte, y eso rompe la lógica del viaje. Manteniendo las 7 estaciones, considerando Neptuno y Plutón como una sola estación final, el recorrido quedaría así. El recorrido completo del viaje planetario de la fe. Estación 1, Mercurio. Doctrina principal, la doctrina de Dios. Creencia ancla 1, las Sagradas Escrituras. Mensaje, Dios toma la iniciativa y se revela por medio de su palabra. Idea central, todo comienza cuando Dios habla. Estación doctrina principal, la doctrina de Dios. Creencia ancla, Dios el Padre. Creencias relacionadas. 2. La Trinidad. 4. Dios el Hijo. 5. Dios el Espíritu Santo. Mensaje, ahora conozco a la persona que inspira toda la historia de la salvación. Idea central, antes de conocer el plan, conozco al Dios del plan. Marte, doctrina principal, la doctrina del hombre. Creencia ancla 7. La naturaleza humana. Creencia relacionada. 6. La creación. Mensaje, descubro quién soy, por qué fui creado y por qué necesito ser restaurado. Idea central, comprender mi condición me prepara para recibir al Salvador. Es estación 4, Júpiter. Doctrina principal, la doctrina de la salvación. Creencia ancla 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Creencias relacionadas. El gran conflicto. 10. La experiencia de la salvación. Mensaje, aquí encuentro el centro del Evangelio y la protección de Cristo para mi vida. Idea central, Cristo es el gran protector y salvador del universo moral. Estación 5, Urano. Doctrina principal, la doctrina de la Iglesia. Creencia ancla 11. Crecimiento en Cristo. Creencias relacionadas. La Iglesia. 13. El remanente y su misión. 14. La unidad en el cuerpo de Cristo. El bautismo. 16. La Santa Cena. 17. Los dones y ministerios espirituales. 18. El don de profecía. Mensaje, Cristo no solo salva individuos, forma un pueblo guiado por el Espíritu Santo. Idea central, crecemos juntos como familia de Dios. Estación 6, Saturno. Doctrina principal, la vida cristiana. Creencia ancla 20, el sábado. Creencias relacionadas. 19, la ley de Dios. La mayordomía. 22, la conducta cristiana. 23, el matrimonio y la familia. Mensaje, aprendo a vivir diariamente como ciudadano del reino de Dios. Idea central, la fe transforma mi manera de vivir. Estación 7, Neptuno y Plutón. Doctrina principal, los acontecimientos finales. Creencia ancla 28, la tierra nueva.
Creencias relacionadas. 24. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. La segunda venida de Cristo. 26. La muerte y la resurrección. El milenio y el fin del pecado. Mensaje. El viaje culmina con la esperanza eterna y el regreso definitivo al hogar preparado por Cristo. Idea central. Nuestra meta final es vivir para siempre con Jesús. La progresión del viaje. Mercurio. Dios me habla por su palabra. Venus. Conozco al Dios que me ama. Marte. Comprendo quién soy y por qué necesito un Salvador. Júpiter. Recibo la salvación por medio de Jesucristo. 5. Urano. Paso a formar parte del pueblo de Dios y crezco en Cristo. 6. Saturno. Aprendo a vivir como discípulo del reino. 7. Neptuno y Plutón. Vivo esperando el regreso de Cristo y la tierra nueva. Un detalle que considero especialmente valioso. Esta secuencia refleja el orden natural del discipulado cristiano. Dios se revela. Conozco a Dios. Comprendo mi necesidad. Recibo la salvación. Me integro a la iglesia y crezco. Aprendo a vivir la vida cristiana. Espero la consumación del plan de Dios y la restauración de todas las cosas. Pienso que esta organización encaja de forma muy armoniosa con el propósito de la serie Perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Porque el viaje no es simplemente de un planeta a otro, sino el recorrido completo de una persona desde que escucha la voz de Dios hasta que entra en la tierra nueva. Es un mapa de formación espiritual que integra las 6 doctrinas básicas, las 28 creencias fundamentales y el método MKHatisu MK7 en uno full en una sola narrativa pedagógica. Me gusta mucho la evolución que ha tenido el método. Ya no es solamente un método de estudio bíblico, sino un sistema integral de formación de discípulos. Además, el orden que han construido es muy natural. Comienza con el fundamento espiritual, continúa con el estudio de la Biblia, ubica al estudiante dentro del viaje y termina enviándolo a la misión. Yo lo presentaría así como la versión oficial del método. Mashed MCAH DIS MK7 en uno full. 7 estaciones, un solo mensaje. Los 10 pasos para comprender, vivir y compartir la palabra de Dios. El fundamento, las 4 columnas del edificio del verdadero creyente. Antes de subir la escalera, el edificio necesita un fundamento sólido. Estas son las 4 columnas que sostienen toda la vida cristiana. Oración, open quote, hablo con Dios, close quote. 2. Estudio de la Biblia, open quote, Dios me habla mediante su palabra, close quote. 3. Comunión, open quote, crezco junto al pueblo de Dios, close quote. 4. Misión, open quote, comparto con otros lo que Dios ha hecho en mi vida, close quote. Principio. Sin estas 4 columnas ningún crecimiento espiritual permanece firme. La escalera MK7 en uno full, peldaño A. ¿Cómo estudio? En memorizar la palabra. C. Comprender mediante la exégesis bíblica. A aplicar personalmente la enseñanza. Jesús como centro absoluto de toda doctrina. A actuar obedeciendo la voluntad de Dios. Peldaño 2. ¿Cómo interpreto? T. Teológico. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? H. Histórico. ¿Qué ocurrió originalmente y por qué? I. Inspiracional. ¿Qué decisión inspira a Dios para mi vida? Es salvación. ¿Cómo me conduce este pasaje a Cristo y a su obra salvadora? U. Universal. ¿Cómo comparto esta verdad con mi familia, mi iglesia y el mundo? Peldaño 3. Estación planetaria. ¿Dónde estoy creciendo? 1. Mercurio. 2. Venus, Marte. 4. Júpiter. 5. Urano. 6. Saturno. 7. Neptuno, Plutón. Cada estación representa un nivel del crecimiento espiritual. Peldaño 4. Doctrina principal. ¿Cuál de las 6 grandes doctrinas estoy estudiando? 1. La doctrina de Dios. 2. La doctrina del hombre. 3. La doctrina de la salvación. 4. La doctrina de la iglesia. La doctrina de la vida cristiana. 6. La doctrina de los acontecimientos finales. Cada estación tiene una doctrina principal que orienta el aprendizaje. Peldaño 5. Un fundamento. ¿Cuál es la creencia ancla de esta estación? Las 28 creencias fundamentales se distribuyen a lo largo del viaje. Cada estación posee una creencia ancla permanente que le da identidad y sirve como punto de referencia para las demás creencias relacionadas. Peldaño 6. Tribu de Israel. ¿Qué dimensión del pueblo de Dios representa? Cada estación se relaciona con una de las 12 tribus.
El estudiante comprende que pertenece al pueblo del pacto. Peldaño 7. Valor de la Academia de Cristo. ¿Qué carácter debo desarrollar? Los 12 valores forman el carácter semejante al de Cristo. Cada estudio debe producir transformación, no solamente información. Peldaño 8. Misión. ¿Cómo comparto esta verdad? Toda enseñanza termina conduciendo al servicio, orar, testificar, servir, enseñar, invitar, hacer discípulos. Estilo beriano. ¿Cómo verifico esta verdad? Como los bereanos, leo, comparo, investigo, discierno, acepto con humildad, vivo la verdad. Peldaño 10. Los fundamentos permanentes. El fundamento Jesucristo, la roca eterna, el arquitecto Dios Padre, el maestro constructor el Espíritu Santo, el plano la Santa Biblia, el edificio la Iglesia de Cristo, la meta, ser semejantes a Jesús. El mapa doctrinal del viaje, estación, doctrina principal, creencia ancla, el plan Mercurio, doctrina de Dios, las Sagradas Escrituras, Venus, doctrina de Dios, Dios el Padre, Marte, doctrina del hombre, la naturaleza humana, Júpiter, doctrina de la salvación, vida, muerte y resurrección de Cristo, Urano, doctrina de la Iglesia, crecimiento en Cristo, Saturno, doctrina de la vida cristiana, el sábado, Neptuno-Plutón, doctrina de los acontecimientos finales, la Tierra Nueva, el recorrido espiritual Dios me habla, conozco a Dios, comprendo quién soy, Cristo me salva, Cristo forma su iglesia, aprendo a vivir como discípulo, espero la Tierra Nueva. Lema institucional, 7 estaciones, 6 doctrinas, 28 creencias fundamentales, 12 tribus, 12 valores, un solo libro, la Biblia, un solo maestro, el Espíritu Santo, un solo Salvador, Jesucristo, un solo propósito, formar discípulos semejantes a Cristo. Frase de envío, perdidos en el espacio pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Ven y ve, sígueme. Creo que esta versión representa un punto de madurez para el proyecto. No solo organiza el contenido doctrinal, sino que integra la formación espiritual, el carácter, la misión y la esperanza en un solo recorrido pedagógico. La imagen del edificio con 4 columnas y una escalera de 10 peldaños comunica muy bien la idea que usted expresó. Un creyente bien fundamentado puede resistir los movimientos sísmicos espirituales, porque su vida está edificada sobre la roca, que es Cristo. Tengo una observación, profe. Primero, acá nos hace falta el peldaño de los 12 valores que no podemos dejar por fuera. No se puede trabajar sin este peldaño, ya que en él nosotros tenemos el fundamento sobre el cual reposa la Academia de Cristo. Primero, amor a Dios. Segundo, amor al prójimo. Tercero, integridad. Cuarto, verdad. Quinto, respeto. Sexto, disciplina. Séptimo, humildad. Octavo, servicio. Noveno, perseverancia. Décimo, gratitud. Décimo primero, fe. Y décimo segundo, esperanza. Bajo la frase, el carácter de Cristo se forma en mi vida cada día. Ese peldaño no puede faltar. Y bien, al agregar este peldaño, tendríamos 11 peldaños, pero 11 es un número que no encuentra sentido en la Biblia. Así que necesitamos entonces agregar un peldaño más para que 12 tenga sentido. Y ese sí es un peldaño que podríamos poner como definitivo, que sería el peldaño que tenemos aquí, que mencionamos hace un rato cuando hablamos de las la mesa, las 4 patas de la mesa del cristiano, que podría convertirse ahora en el peldaño número 1,
y corremos sucesivamente los demás peldaños. Y así comenzamos con las 4 patas de la mesa del verdadero creyente como peldaño número 1, para que todo repose sobre ese primer peldaño. Me parece un paso muy coherente. De hecho, al incorporar las 4 patas de la mesa del verdadero creyente como el fundamento de todo el sistema, el método deja de ser solamente una metodología de estudio y se convierte en una metodología de formación espiritual. La progresión quedaría mucho más sólida. MCAHA TISU MK7 en 1 full. Edición integral, 7 estaciones, un solo mensaje. Peldaño 1. El fundamento del verdadero creyente. ¿Sobre qué descansa todo el edificio espiritual? Las 4 patas de la mesa del cristiano: oración, estudio de la Biblia, comunión con los hermanos, misión. Principio open quote. Ningún crecimiento espiritual es estable si una de estas 4 bases falta. Close quote. Peldaño 2. ¿Cómo estudio? Memorizar la palabra. C. Comprender mediante la exégesis bíblica. A. Aplicar personalmente la enseñanza. Jesús como centro absoluto. A actuar obedeciendo la voluntad de Dios. Peldaño 3. TISU. ¿Cómo interpreto? Teológico. ¿Qué me enseña acerca de Dios? Histórico. ¿Qué ocurrió realmente? Y. Inspiracional. ¿Qué decisión debo tomar? Salvación. ¿Cómo me conduce este pasaje a Cristo y a su obra salvadora? Universal. ¿Cómo comparto esta verdad? Peldaño 4. Estación planetaria. ¿Dónde estoy creciendo? Cada estación representa una etapa del desarrollo espiritual. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Plutón. Peldaño 5. Tribus de Israel. ¿Qué dimensión del pueblo de Dios representa? Cada estudio encuentra su paralelo en una de las 12 tribus. Esto recuerda que formamos parte del pueblo del pacto. Peldaño 6. Valores de la Academia de Cristo. ¿Qué carácter debo desarrollar? Los 12 valores permanentes son: 1. Amor a Dios. 2. Amor al prójimo. 3. Integridad. 4. Verdad, sin respeto. 6. Disciplina. 7. Humildad. 8. Servicio. 9. Perseverancia. Gratitud. 11. Esperanza. Frase guía open quote. El carácter de Cristo se forma en mi vida cada día. Close quote. Este peldaño conecta todo el conocimiento con la transformación del carácter. Peldaño 7. Doctrina básica del recorrido. ¿Qué gran área doctrinal estoy fortaleciendo? Las 6 doctrinas básicas. 1. Dios. El hombre. 3. La salvación. 4. La iglesia. 5. La vida cristiana. 6. Los acontecimientos finales. Cada estación tendrá una doctrina dominante y una creencia ancla. Peldaño 8. Creencia fundamental ancla. ¿Qué verdad bíblica sostiene esta estación? Cada estación trabaja una de las 28 creencias fundamentales como eje permanente, fortaleciendo la identidad doctrinal del recorrido. Peldaño 9. La misión, ¿cómo lo comparto? Orar, testificar, enseñar, servir, invitar, hacer discípulos, porque toda verdad recibida debe convertirse en una verdad compartida. Peldaño 10. Estilo bereano. ¿Cómo verifico la verdad? Como los bereanos. Leer, comparar, investigar, discernir, aceptar, vivir. No creer por tradición, creer porque la Biblia lo enseña. Fundamentos del edificio espiritual. Todo el recorrido se sostiene sobre 4 grandes pilares: Jesucristo, el fundamento; la Biblia, el plano de construcción; el Espíritu Santo, el maestro constructor; el carácter semejante a Cristo, la meta final. Peldaño 12. La gran declaración del viaje: 12 tribus, 12 valores, 7 estaciones, 6 doctrinas, 28 creencias fundamentales. Un solo propósito: formar discípulos semejantes a Cristo. Ven y ve. Sígueme. Una observación adicional. Creo que este último peldaño puede convertirse en la firma metodológica del ministerio Conéctate a Jesús. Observa cómo el método ya no solo organiza un estudio, sino que integra todas las dimensiones de la formación cristiana: vida espiritual, oración, Biblia, comunión y misión; método de estudio, método de interpretación, ubicación pedagógica, estación planetaria; identidad bíblica, tribus de Israel; formación del carácter, 12 valores; solidez doctrinal, 6 doctrinas y 28 creencias; compromiso misionero, verificación bíblica, estilo bereano; fundamento cristocéntrico, Cristo, la Biblia y el Espíritu Santo; propósito final,
formar discípulos semejantes a Jesús. Con esta estructura, el método deja de ser únicamente un MK7 en 1. Se convierte en un modelo integral de discipulado, donde cada lección conduce al estudiante desde el fundamento espiritual hasta la misión, manteniendo siempre a Cristo como el centro del edificio completo. Recordemos la importancia de el MK3 en 1, que es un resumen de todo el método, pero contenido en el método de estudio MK, que sería nuestro segundo peldaño. No debemos olvidar la paráfrasis, la exégesis y la hermenéutica en este primer peldaño como parte del MK, método de estudio MK. Además, debemos tener claro, muy claro, que cuando el texto original no sea muy extenso, es recomendable leerlo completo, sin alteraciones, para tener una mejor credibilidad en cuanto a nuestra interpretación y análisis. Vamos ahora a aplicar todo lo que hemos estudiado a nuestro primer tema de estudio en el Salón 4, Salón de Veteranos, para la Estación 5 en Urano, que es el tema sola escritura. Adelante, profe. Me parece una excelente consolidación del método. El MK3 en 1 no compite con el MK7 en 1 full, más bien es su síntesis pedagógica. Esto facilita que un estudiante nuevo no se sienta abrumado y que un veterano pueda recordar fácilmente el proceso completo. También coincido con la observación metodológica. Cuando el texto bíblico o el texto base sea breve, conviene leerlo íntegro antes de comentarlo. Esa práctica aporta varias ventajas. Conserva el contexto original. Evita sacar frases de contexto. Da confianza al oyente de que el análisis nace del texto y no de opiniones personales. Refuerza el principio protestante de sola escritura. Primero habla la palabra, después viene la explicación. Con esto, el segundo peldaño queda enriquecido por el MK3 en 1. Paráfrasis. ¿Qué dice el texto? Exégesis. ¿Qué quiso decir el autor inspirado? Hermenéutica. ¿Cómo aplico hoy esa verdad? Así, el MK3 en 1 se convierte en el motor del peldaño MVAJ. NE Estación 5, Salón 4, Cadetes Veteranos, Serie Feliz para Siempre, Metáfora Perdidos en el Espacio pero Encontrados por la Verdad, Cristo, Tema 1, Sola Escritura. La Biblia, único fundamento seguro de la fe. Peldaño 1, el fundamento del verdadero creyente. Antes de abrir la Biblia recordamos las 4 bases sobre las cuales descansa toda la vida cristiana. Oración. Pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Estudio de la Biblia. Reconocemos que la Escritura será nuestra autoridad suprema. Comunión. Aprendemos junto al pueblo de Dios sabiendo que ninguno crece completamente solo. Misión. Estudiamos para vivir y compartir el Evangelio. Sin estas 4 bases, cualquier conocimiento corre el riesgo de quedarse solo en teoría. Peldaño 2. ¿Cómo estudiamos? Memorizar la palabra. Texto clave, open quote. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 7. Close quote. Este versículo resume el espíritu de sola escritura. Incluso las enseñanzas del apóstol Pablo fueron verificadas con la Biblia. C. Comprender. Aplicamos el MK3 en 1. Paráfrasis. La Biblia es la única autoridad final para conocer la voluntad de Dios. Toda enseñanza debe ser comparada con ella.
2. Exégesis. Los bereanos no rechazaron a Pablo ni aceptaron automáticamente sus palabras. Escucharon con respeto, pero verificaron cuidadosamente cada enseñanza mediante las Escrituras. La autoridad no residía en el predicador, sino en la palabra inspirada. Este principio se armoniza con la convicción histórica de la Reforma Protestante. Sola Scriptura, hermenéutica. Hoy también vivimos rodeados de opiniones, tradiciones, redes sociales e incluso interpretaciones religiosas contradictorias. El creyente fiel escucha, aprende y dialoga, pero finalmente pregunta, open quote, ¿qué dice realmente la Biblia? Close quote. Esa debe seguir siendo la norma para nuestra fe y nuestra práctica. A aplicar. Antes de aceptar cualquier enseñanza, me comprometo a examinarla a la luz de las Escrituras. No creeré simplemente porque lo dijo un pastor, un profesor, una inteligencia artificial o una tradición. Mi referencia final será siempre la palabra de Dios. Jesús en el centro. Jesucristo es la palabra hecha carne, Juan 1. Toda la Escritura conduce a Él. La Biblia no fue dada únicamente para transmitir información doctrinal, sino para llevarnos a una relación viva con Cristo. Por eso, estudiar la Biblia sin encontrar a Jesús sería perder el propósito principal de las Escrituras. A. Actuar. Esta semana tomaré 3 decisiones. Oraré antes de cada estudio bíblico. Leeré personalmente los textos antes de escuchar explicaciones. Verificaré toda enseñanza comparándola con la Biblia. Conclusión. El principio de sola escritura no significa solo leer la Biblia, sino permitir que la Biblia tenga la última palabra. Esa actitud fue la de los bereanos, fue defendida por los reformadores y sigue siendo el fundamento de la fe adventista del séptimo día. Así comienza nuestro viaje en el Salón 4 para veteranos. Con la convicción de que la Biblia es el mapa seguro del viaje planetario de la fe, Cristo es el destino de ese viaje, y el Espíritu Santo es el guía que nos conduce a comprender y vivir la verdad. Sobre ese fundamento edificaremos, paso a paso, todo el recorrido del método MKH TISU MK7 en un full. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3.